Mi madre y a mi padre, a los dos. Pero mi madre se vino pues a cuidar de los niños, que eran muy chiquititos. Una amiga se llevaba a mis dos hijos mayores los días malos, que bueno, pues con esas quimios hay 2 o 3 días que son un poco tremendos, y esos días se llevaba a mis hijos. Bueno, pues pasado todo esto, todas mis quimios, me recuperé de mi cáncer y seguí adelante con mi vida. Yo seguía sin Dios en mi vida, pero creo que empecé a buscarle con más decisión, con más fuerza, con más ganas de encontrarle realmente, porque empecé de nuevo a rezar y bueno, pues yo creo que Él es lo que quiere, que le recemos y que le pidamos cosas como cualquier padre. O sea, yo a mi padre estoy todo el día pidiéndole cosas, mis hijos, ¿cómo decirte con la edad que tienen? Pero yo creo que, bueno, pues que nuestro Padre lo que quiere es que le pidamos, y la manera de pedirle cosas es rezar. Así que en esa época empecé a rezar con muchísima más fuerza y con la decisión de encontrarle realmente. Aunque a todo el mundo yo le decía que rezase por mí para que me curase, pero yo realmente no rezaba por eso. Yo las pocas veces que iba a misa o las pocas veces que yo rezaba a solas, lo que le pedía a Dios es encontrarle, que estuviese en mi vida de una vez. Y como Él es maravilloso, pues puso en mi vida un instrumento que hizo que por fin le encontrase. Mi hijo mayor, mi hijo Nacho, tenía 7 años, 8 cuando terminé con todo el proceso de quimios y demás, y en su colegio le estaban preparando para la primera comunión. Entonces, bueno, pues a ellos les daban catequesis desde chiquititos, pero a los padres, justo ese año, en tercero de primaria, también nos daban una serie de catequesis para, bueno, pues para que nos diésemos cuenta y para poder inculcarle a nuestros hijos la importancia del sacramento que estaban a punto de recibir, su primera comunión, recibir a Dios, a Jesús, en fin. Bueno, pues nos dieron una serie de catequesis para eso, para prepararnos también a nosotros como padres. Y en una de las catequesis, después de rezar con bueno, pues el sacerdote y la consagrada que nos preparaba, salieron un padre y una madre a hablarnos de unos retiros que se llaman Emaús, de los que yo no había oído hablar en mi vida, pero en mi vida, O sea, yo tampoco había ido a muchos retiros espirituales, pero bueno, había estudiado en un colegio de monjas y de curas y universidad de curas, pero en mi vida había oído hablar yo de esos retiros. Pero me llamó mucho la atención que el padre y la madre que salieron a hablar de esos retiros dijeron que ellos se habían reencontrado con Dios ahí. Claro, dije, ostras, que esto es lo que yo quiero reencontrarme con Dios. Pues me voy a apuntar a esto. Estaba con una amiga en esa charla, que además es la amiga que cuidaba de mis hijos cuando yo estaba malita, uno de mis ángeles de la guarda, y nos miramos las dos y nos dijimos, oye, ¿esto lo hacemos, no? Pues sí. No sabíamos de qué iba eso de Emaús, pero teníamos claro que había que hacerlo, porque, en fin, yo quería reencontrarme con el Señor. Pues nada, a partir de ahí salió todo rodado. Nos apuntamos al retiro de Emaús de septiembre del año 2017 de Nuestra Señora de Caná, en Pozuelo, y entramos al retiro. Y bueno, pues durante ese fin de semana pasan muchas cosas, pasan muchísimas cosas. Yo recuerdo que entré pues a dosis iguales de terror y de ilusión, aterrada por si no encontraba al Señor, porque realmente lo necesitaba, iba con muchas ganas, pero con una ilusión bárbara, porque bueno, pues pensaba que si tenía que encontrarme con Él, ese era el momento preciso. Y bueno, pues fue pasando el retiro y hubo un momento
en el que cuando estaba hablando con mi ángel Pilar, delante del Señor, además estaba expuesto el Santísimo, matrimonio, como he dicho. Cuando tenía 30 años me quedé embarazada de mi primer bebé. Bueno, siempre hemos tenido muy claro que queríamos tener familia numerosa, nos encantan los niños, Ana. Teníamos muy claro que queríamos tener familia numerosa, entonces a los 30 años me quedé embarazada de mi primer bebé. Pero a las 8 semanas tuve un aborto espontáneo, perdimos a nuestro bebé. La verdad es que fue un palo porque íbamos con una ilusión, nuestro primer niño muy deseado, pero bueno, así pasan las cosas y lo perdimos. Hoy en día creo que es el ángel de la guarda del resto de mis niños y de hecho le he puesto nombre, se llama Juan y sé que nos cuida desde el cielo, nos espera para cuando nosotros lleguemos. Bueno, pues después de ese embarazo, a los 2 años, me quedé embarazada de mi hijo Nacho, después de mi hijo Álvaro y por último nació mi hija Julia, que hoy tienen 15, 12 y 8 añitos y bueno, pues son mi pasión y mi locura. Los 3 niños van a un colegio católico, ¿vale? Pero bueno, pues por lo de siempre, por tradición, porque es como se hacen las cosas en mi familia y en la de mi marido, no por... bueno, a mí se me llenaba la boca diciendo que pues la fe es muy importante, pero yo creo que era una máscara, que no, porque realmente yo no creía en nada, no creía en Dios. Yo le buscaba, le seguía buscando, seguía queriendo creer en Él, pero no acababa de encontrar mi fe. Yo creo que es que le buscaba en cosas externas, le buscaba de manera equivocada, porque Dios donde está es dentro de nosotros. Entonces, aunque le iba buscando, no le buscaba donde le tenía que buscar. Pero bueno, por tradición, por costumbre, mis hijos empezaron a estudiar en un colegio de consagradas, ¿vale? Y bueno, pues desde pequeñitos, también más por costumbre que por otra cosa, yo rezaba con ellos todas las noches la oración del ángel de la guarda. Es que es curioso, no lo hacía aposta, pero realmente el ángel de la guarda es muy importante en mi vida. Pues rezaba con ellos todas las noches la oración del ángel de la guarda y bueno, lo que sí que me gustaba eran los valores, los principios que le inculcaban en el colegio. Pero bueno, pues para encontrar al Señor lo único que hay que hacer es abrir el corazón a Él. Y yo sin darme cuenta lo iba abriendo, pues con el colegio de mis hijos, con los rezos todas las noches. Aunque yo no lo hiciera de la manera en la que lo tenía que hacer, el Señor sí que va entrando en esas pequeñas cosas, en las cosas cotidianas y sencillas, como he dicho en un principio, ¿vale? Cuando mis hijos eran muy chiquititos, más aún de lo que son ahora, Nacho tenía 7 años, Álvaro 4 años y Julia tenía un año y medio, a mi prima Luz le detectaron un cáncer de mama. Mi prima Luz le detectaron un cáncer de mama y pues justo antes de empezar con la quimioterapia, en la Semana Santa del año 2016, bueno, pues la llamé para darle fuerzas, darle ánimos y desearle que fuera todo bien. Después de esa llamada de teléfono, según colgué, no sé por qué, me hice una autoexploración. No tengo muy claro cómo se hacen, no sé muy bien hacerlas, pero la hice. Y me noté un bulto en el pecho. Y bueno, pues acudí corriendo al ginecólogo, a mi ginecólogo, empezaron a hacerme todo tipo de pruebas porque tenía 40 años, era todavía joven y bueno, pues me dieron la noticia que yo también tenía cáncer de mama. Estaba acogido muy a tiempo. Bueno, pues durante todo el proceso mi madre vino a cuidarme mucho a casa. Durante los 6 ciclos de quimio que me dieron estuvo conmigo apoyándome y cuidándome
y la verdad es que fue una pasada tenerla conmigo, porque cuando estás malito lo que quieres pues son abrazos de mamá, y yo la tuve, a mi madre y a mi padre, a los dos.